Buenas noches, congresista Gonza, bienvenido al programa. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿qué le ha parecido que, de acuerdo al testimonio de un colaborador eficaz, que era el hombre más cercano a Jorge Hernández Fernández, conocido como el Español, ha delatado al presidente Castillo y tiene como probar que el presidente Castillo le había pedido, no solo a este colaborador, sino al propio Español, que se conforme un grupo de inteligencia alterna, paralela, para hacer escuchas, producir escuchas, chuponeo, como se le dice, a personajes como Karelim López y otros? Un poco sorprendidos de comprobarse que esto es verdad sería grave. Por eso mismo creo que el presidente Castillo no creo que sea capaz de eso. ¿Usted no cree en la denuncia? Creo que es un Armani más. ¿Un Armani? Del señor Colchado, que prácticamente ahora dirige la Gestapo peruana, este grupo especial. ¿Qué es la Gestapo peruana? Este grupo especial de inteligencia. ¿Por qué le llama Gestapo? Porque eso es lo que se dedica el señor Colchado y su equipo, ¿no? A hacer reglajes. En mi caso, a mí me ha hecho reglaje todo este tiempo desde que ya el Congreso. Está en una carpeta fiscal. Hay evidencia, llama a testigos para decir que involucren a gente que no tiene nada que ver, diciéndoles que ya no lo va a volver a llamar siempre y cuando ellos digan lo que ellos quieren que digan, el señor Colchado y su equipo especial. De tal manera que es poco creíble lo que sacan ahora, ¿no? ¿Por qué poco creíble? Porque... O sea, ¿usted no cree al presidente Castillo capaz de hacer eso? Yo no le creo. Yo he hecho la campaña con el presidente Castillo desde un inicio y no lo creo que sea capaz de esto, porque él siempre se ha mantenido y siempre lo decía en un marco legal dentro de la constitucionalidad, ¿no? ¿Cómo que dentro de la constitucionalidad? ¿Y lo del 7 de diciembre qué fue? Es que es otro tema, ¿no? Es que es otro tema. ¿Cómo que otro tema? Es el mismo. Usted ha hablado de la constitucionalidad y el 7 de diciembre echa por tierra cualquier aproximación del presidente Castillo hacia la constitucionalidad. Ahí hay otros factores que tienen que sumarse y analizarse. No lo podemos analizar el factor Castillo aislado de todo lo demás. Por ejemplo, ¿qué es lo demás? Por ejemplo, no podemos analizar lo que hizo el 7 de diciembre el presidente Castillo, separándolo de esta nefasta personas, Aníbal Torres, Bexy Chávez, a quien yo he denunciado de un ¿Nefastos? Sí, bueno, lo dijo en este programa. Sí. Que son ellos los que han armado todo esto, ¿no? A ver, explíqueme bien, ¿cómo sustentaría usted eso? A ver, ¿se atrevería a decir? Yo me atrevería a decir que tanto estos señores han trabajado para la señora Dina Boluarte de un inicio. Renunciaron juntas a Perú Libre. A ver, ¿que Aníbal Torres ha trabajado para Dina Boluarte? Por supuesto. ¿Cómo puede probar usted eso? El señor le mandó una carta notarial hace poco que demuestra, creo que ahora se han peleado, donde él mismo dice de su puña y letra que cuando el presidente Castillo quiso sacar del gabinete una ocasión a la señora Dina Boluarte, él avaló para que la regresen al gabinete. Entonces, ¿qué es eso? ¿O eres compinche ¿A usted le parece una prueba? Sí, o sea, que Castillo, cuando Torres era premier, no quiso que la señora Boluarte deje el ministerio del MIDIS. Eso. Él le mandó una carta a la señora Dina Boluarte donde él dice claramente, ¿no?, que la señora Dina Boluarte fue a llorar, le dice a su oficina, para que él interceda con el presidente y no la saquen del gabinete. Entonces, trabajaban juntos, trabajaban en pared, ¿no? Lo mismo con la señora Bexy Chávez, ¿no? Y que yo creo que hasta ahora siguen coordinando. ¿Cómo puede probar eso? Hay indicios... inclusive en un momento el mismo presidente... o sea, ¿usted está hablando con pruebas o usted está, digamos, ensayando hipótesis? Es que están las pruebas. ¿O está lucubrando? ¿Cuál es la prueba? Ha salido el video de que estos dos personajes estuvieron el día de la lectura... Estos dos personajes estaban siguiendo al Castillo, que tenía el mismo objetivo de estos dos personajes. ¿O Castillo dijo lo contrario? O ellos lo embaucaron, ¿no? Lo embaucaron. ¿Cómo lo habrían embaucado? A ver. Le hicieron creer que lo que ellos le proponían, porque se vendieron como los que sabían más. Aquí hay que tomar en cuenta varios factores, no podemos aislarlo, como le digo. Los que somos del campo tenemos profundo respeto por las personas mayores y en general respeto por las personas, ¿no? El señor Aníbal Torres se
desde que llegó, cuando el presidente Castillo ya era presidente, porque no lo vimos antes, se vendió como la figura paternal, como el que sabía todo, como el ducho, experto, Torres. Torres. Pero Castillo confiaba en él, pues. ¿O le dio un tecito para que confíe en él? Es que yo le digo, ¿no? La gente del campo somos muy respetuosos y creyentes en las personas mayores, y creemos en ese pensar de que todos son buena gente y que todos se acercan de buenas intenciones. A ver. Usted está igualando a todas las personas del campo que terminan siendo embaucadas. Cuidado. No quería decir eso, pero nosotros nos enseñan que debemos respeto y admiración a las personas mayores. Y se aprovecharon de eso, ¿no? De la confianza. Las personas mayores, digamos, respeto a las personas mayores, sí. Nosotros, por ejemplo, pero tiene que decir exactamente quiénes, pues, ¿no? ¿No? O sea, un criminal, por más anciano que sea, es un criminal. Bueno, digamos, yo lo digo con palabras suaves, lo que significa para el país el papel, el rol del señor Aníbal Torres en todo este desenlace que ha tenido. Son los responsables de llevarlo a Castillo donde está, y ahora lo dejan solo por poco y dicen que lo desconocen, ¿no? Pero mire, fíjese en lo que está diciendo usted. Casi está describiendo a un pobre hombre, Castillo. O sea, es un pobrecito que se dejó embaucar y él salió. ¿No ve el video del fin de semana? Sí, y por eso ahí vimos a parece embaucado? Ahí vimos a las dos personas. Convencido. No, ya. Usted ha situado una toma. Pero la otra toma es Castillo leyendo el mensaje y antes del mensaje dando órdenes. Corta la señal de Canal 7. Betsy Chávez seguía órdenes de Castillo, no era al revés. El productor de Canal 7 le decía, oiga, estoy al aire con otra cosa, graben el mensaje, después lo pasamos. Y Castillo decía e insistía que tenían que salir en vivo, entonces no parecía muy embaucado. Pero la Constitución señala que los responsables de los actos presidenciales son los ministros, por eso ningún acto legal del presidente en ejercicio. Eso es en democracia. Está respaldado siempre por la firma del ministro. Es inexacta. Su función de ellos era más bien mantenerlo. Cuando un gobierno espúreo quiere perpetrarse en el poder, la misma Constitución en su artículo 46 dice que nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador. Cuando Castillo dice lo que dice el 7 de diciembre, instala o pretende hacerlo, o lo hace por 90 minutos, un gobierno usurpador. Claro, eso ya después de la lectura. No, inmediatamente después. Se termina el mensaje después. Cuando él dice disolver temporalmente el Congreso de la República, listo. Ahí inmediatamente él dejó de ser presidente. Por eso yo le digo, ese preciso instante. Por eso yo le digo, ellos son los responsables. Porque ellos tenían que avalar. Ellos no leyeron el mensaje, pues lo leyó Castillo. No solamente no lo leyeron, lo hicieron el mensaje. Pero lo leyó Castillo. Sí, pues, pero... o sea, que él no sabe lo que lee. Es que a tal punto... Es lo que yo estoy entendiendo. Pero tenemos una persona acosada, desesperada por los grupos de poder, entonces, por eso un golpe de Estado. Y le vendieron que la salida era esa, ¿no? Cuando ellos debieron más bien decirle... Sí, pues, pero una persona desesperada, acosada, y estas personas a las que tú crees que lo que te dicen es lo mejor... Cuando una persona está acosada, un presidente está acosado, puede cometer un golpe. Pero no nos vayamos a esos extremos, ¿no? Analicemos lo que el rol de estas personas... Y un mensaje a la nación, mire, y tan injusto en el que disolvía no solo el Congreso, donde usted trabaja. ¿Qué? ¿Usted hubiera aceptado eso? ¿Usted hubiera dicho disolver el Congreso? ¿Usted salía del Congreso como si nada? Nosotros siempre le hemos dicho que íbamos a respetar lo que la población eligió, y era presidentes por 5 años y un Congreso por 5 años. Pero cuando siempre Castillo lo dijimos. Lee ese discurso, él rompe con todo eso. Eso no está en discusión. Entonces, lo que a mí me parece injusto es Torres, que solamente Chávez, Betsy, ellos fueron. O sea, usted está diciendo ellos fueron. No fueron nada más, pues. Pero el protagonista fue Castillo. Cuando juran como ministros... ¿Por qué nos demoramos tanto tiempo en admitir que un golpe es un golpe? Cuando juran como ministros... Cuando juran como ministros... En ellos. La Constitución señala que ellos son los responsables de los actos del ministro, del presidente. En democracia. Bueno, hasta después estábamos en... Pero para que llegues a la lectura, antes han habido pasos previos que ellos debieron... Constitución Política del Perú. Sí. Artículo 46.
¿no? Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación en la Constitución y de las leyes. La población civil tiene el derecho de insurgencia en defensa del orden constitucional. Son nulos los actos de quienes usurpan funciones públicas. Calza perfecto. Claro, eso es cierto, eso Nadie es verdad, lo dice la Constitución. Obediencia a un gobierno Pero eso ya usurpador. después de la lectura del mensaje. Quiso instalar un gobierno usurpador y que lo escuche AMLO y que lo escuche Petro. ¿Qué hacemos? Por eso yo le insisto y le repito. No, ¿Quiénes lo llevaron? Por favor, no podemos dejar. Podemos, en el mensaje, si hay algo que a mí me caracteriza es ser justo. No estaban ellos. Y no es justo que mientras ellos estén libres, dígale pues a la fiscal que pida prisión preventiva, o dígale al Poder Judicial que les otorguen prisión preventiva, no sé. Torres sigue haciendo política en San Marcos. Para que vea cómo es la cosa de injusto. Y no hace política en la línea de Dina Boluarte. Usted lo ha dicho, ¿no? No, no coordina con Dina Boluarte, no tiene la línea de Dina Boluarte. Obviamente no van a hacer públicamente, ¿no? Sepa. No van a hacer públicamente lo que han hecho, no sería dilatarse. Si le hubiera salido bien su plan, o sea, y si no hubieran habido las protestas ciudadanas, lo siguiéramos viendo de ministros. ¿En serio? ¿En serio me dice usted? Habían argumentos, desde antes, mucho antes, para pensar en eso. Oiga, usted ha comparado, por lo que estaba revisando mientras lo escuchaba, usted ha comparado el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder con la Gestapo. ¿Usted se reafirma en esa comparación? Me reafirmo. Ellos están haciendo reglaje. A mí me están haciendo reglaje. No, un ratito. ¿El equipo especial discrimina por la raza? Bueno, la Gestapo, si usted... Discriminaba por la raza, ¿no? La Gestapo no era... Acabó con los judíos, 6 millones de judíos. No, se está confundiendo en este caso. En el gobierno alemán no era la Gestapo la que perseguía a los nazis, era la que hacía... Lo llevaba al horno, era la inteligencia. Ya se encargaban los demás. No, ese era otro órgano de la policía alemana. Ellos no sabían nada de los muertos, claro. Eso sí... ¿Cuántos muertos hay? ¿Cuántos muertos hay por investigar la corrupción? No, o sea, era otra rama de la policía. Sí, pues, pero no puede comparar usted a la Gestapo porque... Bueno, era la inteligencia alemana, ¿no? Incluso. Era la inteligencia alemana que se encargaba de los enemigos. ¿Para qué? De los enemigos del gobierno. Para matarlos. Eso no está en discusión. Entonces, ¿el equipo especial en qué parte sigue alguien para matarlo? ¿A usted lo quieren matar acaso? Chuponea. ¿Lo matan? Chuponea, sigue, hace reglaje. ¿Pero lo siguen por su raza? A todos están, a la oposición está siguiendo. No, no compare, pues. No, yo no he dicho eso en ningún momento. Pero la Gestapo sí eso. No ponga palabras que yo no he dicho. Usted ha dicho Gestapo. Gestapo sí he dicho. ¿Perseguía a quiénes? A los enemigos del régimen nazi. ¿Judíos? No. ¿Cómo que no? Lea historia. No. ¿Judíos? Bueno, yo soy historiador, por eso le digo. Entonces me sorprende, pues, congresista. No, lo que pasa es que está confundiendo. Creo que su comparación es bastante desafortunada. No. Con tal de demonizar al equipo especial que usted le tiene bronca. Dentro de los servicios. ¿Por qué dice que lo siguen? Pero ¿me deja terminar o no? Termine. Ya. Dentro de los órganos de seguridad nazis, habían unos que se encargaban de esta execrable función Pero no están separados, estaban compartimentados. El Tercer Reich hizo eso, compartimentar departamentos. Los otros eran finalmente los carniceros los que metían a los judíos a los hornos. Auschwitz. Era otra Por eso, pero no compare, pues, no tiene nada que ver. Yo entiendo que en el fervor del odio o de la inquina que le tienen ustedes a los fiscales, caiga en esas desafortunadas No, más bien yo le diría pero... ahorita qué están haciendo, por ejemplo, para procesar a la señora Bexi, por ejemplo, ¿no? No eran tan céleres para procesar al señor Castillo. Entiendo yo, hubo una audiencia, ¿no? ¿Castillo debe permanecer preso? No, es injusto que el Castillo... ¿Por qué? ¿Puede ser procesado en libertad? Ah, sí. ¿Tiene acaso...? Tiene arraigo, tiene a su padre... ¿Ha escuchado al abogado lo que dice? ¿Dónde tiene arraigo? ¿Lo escuchó? Él enseña, tiene su chacra, tiene su pero padre. ¿escuchó al abogado Pachas o no? Bueno, el abogado puede decir en su defensa una serie... ¿Sabe cuál es el arraigo? El penal de Barbadillo. Es que ahí está ahorita. Pero se da cuenta pero de lo que está diciendo. Dice una cosa que no es correcta, dice, pues ahí Por está eso, ahora. Pero el arraigo, ¿dónde es? En el penal. Sí, pero más allá, de lo que diga, ¿cuál es la realidad, no? ¿Por qué quieren el presidente Castillo, cambiar la historia? Usted como historiador. ¿Quién quiere cambiar la historia? ¿Ustedes? Estamos viendo los hechos concretos de lo que pasa. Castillo perpetró un golpe de Estado. ¿Cómo se va a escribir la historia? El golpe más estúpido de la historia.
yo diría quiénes traicionaron a Castillo, haciéndole cometer ese grave error, y que ahora se venden como héroes. ¿Pero quién? ¿Quién lo perpetró? Sí, pero hubieron varias circunstancias, y que fue parte de un plan. O sea, en un crimen, el asesino no es el protagonista más importante, el que lleva la carga de la denuncia, sino los cómplices. Eso me está diciendo usted. Yo me reafirmo en que el presidente Castillo fue embaucado por estas personas. O sea, que no solamente le arrebataron. ¿Era un menor de edad? Veamos el contexto, ¿no? Por eso, ¿era un menor de edad? Veamos ¿No puede asumir responsabilidades? Por supuesto, por eso justamente él está enfrentando un proceso, ¿no? Y ahí se demostrará su responsabilidad. Pero no por Pero yo le digo, no es justo que él esté afrontando solo y cuando estas personas están de lo mal. Yo fui a visitarlo. ¿Cuándo? Al inicio de que pasó todo esto. ¿Ya no lo he ido a ver de nuevo? Último ya no he ido. Cuando lo vio, ¿qué pensó usted? ¿Qué le dijo él? Usted le preguntó, ¿no? Bueno, yo me tuve que poner de su lado, que en esa condición es una persona que le puede decir cuando ya está caído, ¿no? No hacer leña del árbol caído, pero cayó pues por sus propios errores, por sus propias desorientaciones. Sí, ¿no? Errores sí, eso sí hay que reconocer. No supo liderar su presidencia. A ver, entonces, estamos en que él es el protagonista, él perpetró el golpe, pero hubo gente atrás. Usted ha mencionado a Torres y a Betsy Chávez. ¿Alguien más? Roberto Sánchez. Señalan a Bermejo también. Bermejo, van 4. ¿Quiénes más lo empujaron a este suicidio político? La misma señora Dina. ¿Cómo Dina Boluarte puede haber? Pero sí, ella ha estado coordinando con esto. ¿Quién ha ganado más después de todo esto? ¿No es la señora Dina? ¿Cómo coordinó la señora Dina? Pues con la señora Betsy Chávez, desde adentro. Yo le digo, a ver, Castillo no lo hizo caer, por supuesto, eran pinkies, renunciaron juntas a Perú Libre. No, hagamos un poco de memoria. Mandaron su tweet juntas diciéndole ni siquiera las gracias a Perú Libre como partido que le dio la oportunidad. Presentaron su carta de renuncia juntas. Todo lo hacían juntas. Al parecer se pelearon cuando la señora Betsy asumió el premierato y creo que la señora Dina quería ser premier o que tenía una propuesta más. Ahí hubo una riña. Pero ellas coordinaron desde siempre juntas. Pero eso es, digamos, la parte secundaria. Eso, usted se está quedando en que si más bien yo estoy siendo profundo, porque eso, de repente sea el único que lo diga, y creo que el tiempo me está dando la razón. No se puede jugar con la democracia. Eso lo tengo claro, yo se lo dije al presidente en su momento. Quiso y claro, pero mientras yo iba sin cargar la pistola, cometió un golpe. Mientras yo y unos cuantos, de vez en cuando podíamos, le decíamos, presidente, tiene que usted concertar. La mejor respuesta que puede darle a la oposición es mostrando resultados trabajando, eso le decíamos. Pero ¿qué resultado mostró el señor Aníbal Torres en su ministerio, la señora Betsy? Lo único que hacían es atacar a la oposición en vez de concertar. En su análisis, ¿no cabe una posibilidad de que el presidente no haya tenido idea qué hacer? ¿De que el presidente sea un poco torpe para hacer las cosas, un poco desavisado, un poco... ¿Usted me entiende? Yo diría que de buena fe fue ingenuo en creer en estas personas. Pero cometió el error finalmente. Obvio, eso... Como si le hubieran dicho, ¿no? Dispárale a aquel. Te va a ir bien disparándole ahí. En este caso, Castillo disparó contra la democracia. Lamentablemente, pero estas personas no asumen su responsabilidad. Si cuando estaban con el Fajín atacaban a todo el mundo, incluyendo a Perú Libre, diciendo que van a destruirnos, ¿por qué ahora no aceptan su responsabilidad? ¿Quiénes deberían aceptar su responsabilidad? La señora Betsy Chávez, el señor Aníbal Torres, el señor Roberto Sánchez, el señor Bermejo. O sea, usted sabe de buena fuente que ellos lo llevaron a esto, al precipicio. Nosotros hablamos, inclusive el mismo presidente sabía de alguno de estos temas que le estoy hablando. Del golpe. No, de que estas personas estaban jugando en su espalda. Por eso es que quiso cambiar a la señora Dina. Por eso es que quiso sacar a la señora Dina del gabinete. El presidente sabía antes. Boluarte quería... Sí, sabía. Ser, digamos, su Underwood, quería ser su cancerbera. Le habían llegado cierta información. ¿Y por qué la mantuvo entonces? Por eso es que él quiso retirarla en un momento del gabinete. ¿Pero por qué la mantuvo? ¿Y quién abogó por ella? ¿Quién? ¿No es el señor Aníbal Torres? Él mismo no lo dice en un documento escrito que le haya hecho llegar a la... Puede ser que Aníbal Torres también haya estado un poco
usted sabe, ¿no? Fervoroso, intenso, para de una vez perpetrar el golpe, porque él decía, vamos a llevar, ¿no? 50, tantas y tantas personas para hacerlos arrodillar a los del Congreso. ¿Se acuerda? Sí, yo criticaba, por ejemplo, esa forma de atacar a la población y a la oposición. Siempre pensé que la mejor respuesta para las críticas, que tampoco podemos esperar que nos tiren flores en todo, ¿no? ¿Qué piensa Vladimir Cerrón de esto? Ya lo ha dicho, creo que él en sus intervenciones, él ha dicho el papel nefasto de estas personas, de la señora Dina Boluarte. Pero es bien divertido, digamos, o cuando menos inquietante, palpitante, que no reconozcan la autoría de Castillo. O sea, me da la impresión que hablaran de un inimputable, cuando él era el jefe del Estado. Y en realidad los que deben asumir esa responsabilidad son los ministros, lo dice la Constitución. Señor, tercera vez que dice lo mismo. Eso ocurre cuando se está en democracia. Bueno, pero antes de la lectura estabas en democracia, ¿no? Esa es la línea delgada después de la lectura y antes de la delgada. Apenas él dice disolver, se acabó. Se acabó la democracia. ¿Cómo llegaste hasta ese momento? Me refería a ese, ¿cómo llegaste a ese momento? Pero, o sea, yo soy su primer ministro del presidente y más bien, en vez de decirle, presidente, usted tiene que mantenerse dentro de la legalidad. ¿Cómo llegamos hasta esto? ¿No? Anoche compartimos con nuestro público una declaración, como le decía al inicio, de un colaborador eficaz que habla con el señor Jorge Hernández Fernández, conocido como el Español. ¿Usted no cree nada de esto? No. O sea, todas son habladurías, todo es inventado. Es un invento del señor Colchado. Hay chats. El señor Colchado quiere ser general y él está desesperado por ganarse puntos echando barro a todo el mundo, incluyendo a los coroneles que son su competencia. O sea, él se inventa todo. Harvey debería dedicarse, en vez de ser policía, a ser escritor. Sí, y le gusta estar en los órganos de inteligencia porque hay recursos que no son fiscalizados. Pero entonces, mire, Harvey, ¿qué? Se inventa todo. Mire, cuando a mí me sacan todos estos reportajes malintencionados, mucha gente se me acercó a darme información, detalles, datos del cómo proceden estas personas. El señor, por ejemplo, me enteré que el señor Harvey Colchado tiene 2 ascensos irregulares porque la ley de la policía le permite ascender solamente una vez por acción distinguida. Él tiene 2 veces acción distinguida, ya está fuera de la ley. Y cuando estaba en una región policial, quería ser jefe de una región policial y quería ser jefe también de inteligencia de una zona. ¿Qué tiene de malo querer ser jefe? Es que eso está prohibido porque es incompatible las funciones. Ya. Entonces, ser jefe no tiene nada de malo, ¿no? No es la persona que se quiere mostrar ahora y él quiere ascender tirándole barro a sus colegas. Pero, digamos, a ver, lo que hemos compartido ayer, si tenemos algo ahí, Fernando, algunos chats que podemos compartir junto al congresista Gonza, sería muy oportuno. Estoy avisándole a la producción, porque no es que se inventó algo este señor congresista, o sea, aquí ha habido una investigación y se han intervenido algunos chats y son conversaciones entre este señor, cuyo nombre no puedo revelar porque es un colaborador, con Jorge Hernández, que fue detenido ayer. Y falta todavía revisar el teléfono de Hernández, del Español, pero las pistas apuntan a que este colaborador eficaz se reúne con Pedro Castillo en Santa María. El presidente Castillo le dice al colaborador que sea jefe de la DINI. Luego el colaborador no acepta ser jefe de la DINI y dice, no me quieren, no sé qué el otro. Y entonces le dice, hagamos una DINI paralela, hagamos una inteligencia paralela. Y bueno, se ponen a trabajar en ello. ¿Se da cuenta usted? O sea, a personas que le ofrecen la oportunidad de servir al país y ahora le tiran barro al presidente Castillo. Se fue a Panamá. Imagínese. Para ver equipos y contacta a un israelí. Por eso yo le digo, a mí me apena mucho el presidente Castillo, por toda la gente que se acercó. O sea, ¿usted le apena que él haya querido formar una DINI para él? No que haya querido, sino la gente que llamó para que trabaje con él, ¿no? Para que le apoye, ¿no? Le dan la confianza y entonces él se equivocó, pues. Por eso, sí, eso estamos de acuerdo. Entonces, él se equivocó. Preso, pues. Y se aprovecharon justamente de la confianza que él les dio, muchos. Muchos. Ya, pues, pero ya está. Así pasa en la vida. Tomas una decisión, decisiones, cada día. Alguien pierde, alguien gana. Ave María. Sí, pero hay que ser justos, ¿no? Por eso. O sea, a mí me parece injusto que el presidente Castillo esté preso y las personas que lo llevaron a esto estén por ahí campantes. A mí me parece injusto. Entonces, ¿usted quiere que a Torres también lo metan adentro? El primero que debió estar adentro es él.
Él es el ideólogo de todo Ideólogo, esto. eso es la palabra correcta, el ideólogo. Sí. El ideólogo. ¿Y qué clase de ideólogo puede llevar a una persona a cometer el peor error de su vida y tener un plan tan malo? Tan malo. Por eso le digo, ¿Le llama la atención a usted que hayan relevado el mismo día al comandante general del ejército? Por eso es que le digo, siendo ese plan tan malo, no creo que lo hayan hecho a propósito. Ese plan ha sido parte de un complot. Lo que ellos han hecho es parte de un complot para hacerlo caer al presidente Castillo desde adentro. Pero, a ver, se le acerca a Torres, se le acerca a Betsy, se le acerca a ¿quién más? Bermejo, se le acercan ahí y le dicen, presidente, usted tiene que disolver el Congreso. Y él dice, a ver, ya. ¿Quién toma la decisión? ¿Ellos o él? Lo que mire, lo que ¿Quién eligió el pueblo? El ministro... A él, ¿no? Yo rescato lo que ha dicho el ministro Salas, de que cuando él le pregunta por qué ha hecho lo que hizo, y dice no tenía los votos en el Congreso. ¿Quién le dio esa información? Luis Cordero Jontay. Según el testimonio del colaborador... ¿Quién pudo decirle eso? Si nunca hubieron los votos para la vacancia. ¿No le llama la atención a usted? Nunca hubieron los votos para la vacancia. O sea, decirle eso es maldad, pues, ¿no? Esto. Fuerza Popular lo saca de la comisión nomás, porque él ya había pedido licencia hace tiempo. ¿No le llama la atención? ¿No ve usted ahí una penetración de Fuerza Popular en la... Exacto, usted lo ha dicho. El señor Aníbal Torres es de Fuerza Popular, de Fujimorismo. En los 90 fue intervino en la San Marcos. ¿Pero qué está ahí? Está documentado esos hechos. Dígame, ¿cómo? En los 90 el señor Aníbal Torres formó parte de la Comisión Interventora de la San Marcos que persiguieron estudiantes, maestros que eran opuestos Aníbal al Torres fujimorismo. es de Fuerza Popular. Bueno, fujimorismo, ¿no? ¿Aníbal Torres es fujimorista? Lo hemos visto. No, yo le estoy preguntando, usted acaba de decir... Es fujimorista, por supuesto. Es fujimorista. Montesinista. Montesinista. Pero claro. Oiga, pero usted tiene que probar lo que dice, porque ahorita llama a Torres y yo no sé. ¿Quién intervino en la San Marcos con las fuerzas policiales militares? No había una comisión nombrada por resolución suprema del presidente Alberto Fujimori. Ya, pues por eso, entonces, en ese caso usted condena ¿usted cree? La intervención a San Marcos. ¿Usted condena a Torres o a Fujimori? A los dos. A los dos. Ahora, ¿quién toma la decisión? Yo le digo, ¿usted cree que el Fujimori va a nombrar en la universidad principal del Perú, que es la decana de América, a alguien que no sea de su confianza, a alguien que no le reporte? O sea, es lógica, ¿no? Bueno, entiéndase usted con el señor Torres, pero yo quería también aprovechar para tocar el tema de la constituyente. Ya se desinfló, ¿no? No, nosotros hemos propuesto y seguimos pero ya, digamos, ya la gente no habla de asamblea constituyente. No, más bien cada vez más. ¿Usted no ha visto las encuestas? ¿Cómo? Las últimas encuestas que dicen el 69, 67. Esas no son las últimas. Las últimas que han salido respecto a la nueva constitución. No, pero claro, por supuesto. El año pasado, creo, Ipsos, ¿no? Sí. No el año pasado por estas fechas era el 19, 20%. Ha salido último. O sea, ¿usted cree que la gente quiere constitución nueva? Sí. Ya, entonces, ¿qué va a cambiar de la Constitución? Su pregunta clásica, ¿no? ¿Qué va a cambiar? Yo quiero, a ver, yo he presentado convénzame. Yo he presentado proyectos en cuanto a la reforma del capítulo económico. Capítulo económico. Esto es el, 58, 50 acá está, 58. ¿Qué quiere cambiar de aquí? El régimen del Estado. El régimen del Estado no, el régimen económico será. Ya. La iniciativa privada es libre. Economía social de mercado. El Estado orienta el desarrollo del país y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, servicios públicos e infraestructura. ¿Qué parte está mal? Ahí queremos cambiar una economía popular de mercado. Economía popular, ya. A ver, ¿por qué habla solamente de la economía privada y no hace una diferencia entre la inversión privada nacional? No sé quién les ha dado la clase. Si habla de públicas, lo dice el artículo 60 de la Constitución. El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Diversas formas. Solo autorizado por ley expresa, ustedes hacen leyes, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial. Acá está, directa o indirectamente, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Ahí lo dice la palabra, el término subsidiaria, ¿no? Sí, pues. Claro, es donde el Estado no llega, pero hay
sectores donde el Estado tiene que estar presente sí o sí. ¿Cuál, por ejemplo? Por ejemplo, en la salud. Tiene que estar en las energías, en los combustibles. ¿En la salud no está presente el Estado? Sí, pero no de esa forma. Nosotros creemos que el Estado debe ser seguro universal para todos. Simplemente te presentas con tu DNI y te atienden. No salud por un lado, la Fuerza Armada, la policía por otro lado. ¿Y cómo se paga eso? Cobrándole las deudas tributarias a las grandes empresas. Telefónica debe más de 7.000 millones. Bacus, Scotiabank, las mineras. Ahí están los recursos. Ya. ¿Pero qué tenemos? ¿Usted cree que lo que más recursos da son impuestos de las grandes empresas? ¿No cree que es el canon? ¿No cree que es la minería privada? ¿No cree que es la minería formal? Usted lo ha dicho, si no dan tantos ingresos, ¿por qué entonces tenemos como la minería como la única actividad económica? Seguro usted me va a decir que el Estado no estuvo presente en la pandemia, ¿no? Entonces por eso hay que cambiar la Constitución, porque la experiencia de la pandemia fue terrible, ¿no? ¿No? Esa es una parte. Esa es una parte. No es todo. Pero vaya, ya les estoy diciendo, ¿ya leyeron la Ley General de la Salud? Sí, la hemos leído. No parece. Pero no reduzamos el debate a eso. No lo reducimos, porque lo que queremos con el público es que entienda. Yo le he empezado diciendo, convénzame. Ya. No me convence le digo ahora. Porque le digo yo, artículo 82, Ley General de la Salud. Cuando fue el COVID-19, el entonces presidente Vizcarra debió, si es que era necesario, aplicar el artículo 82. No bastaba nada más. Y usted como congresista sabe, en la lucha contra las epidemias, una pandemia, la autoridad de salud queda facultada para disponer la utilización de todos los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas. Todo el país se contagió. Y en las colindantes. Bueno, entonces debemos procesar al presidente Vizcarra porque no hizo lo que hizo. Pero es un punto de lo que nosotros proponemos. ¿Qué cosa es economía popular de mercado? Tenemos que la economía social de mercado que plasma la Constitución es el libre mercado a ultranza, ¿no? Donde todos contra todos. Sí. El agua es estatal. La propiedad. Por ejemplo, ahí debe estar el Estado presente. Está, pues ese DAPAL. Ya, en la luz también. ¿Para qué? Para que no te cobren los excesivos recibos. ¿Se acuerda de Electrolima? Pero es otra cosa, ¿no? El mal manejo. Pues lo que pasa es que aquí llegamos al buen punto. Los lobbies, por eso yo le digo. ¿Usted qué edad tiene, perdón? 41. 41. No quiero reducirlo por eso en el diálogo. No se preocupe. No, porque igual hay hechos que no se vivieron y uno recuerda. Es que aquí hay lobbies que nos están metiendo todos los días en la cabeza. El Estado no puede participar. El régimen económico que usted quiere impulsar fue el régimen económico que se impulsó en los años 80 y fue un régimen económico que nos hizo más pobres. Terminado el gobierno de García, casi el 70% de los peruanos estaban en condición de pobreza, no solamente por el terrorismo, sino por la hiperinflación provocada por ese régimen económico. Entonces, ¿por qué quiere usted o ustedes hacernos vivir nuevamente esa pesadilla? Yo le digo, si tuviéramos tan bien como nos quieren vender, porque hemos sido el país que más ha gastado en vacunas, en todos los recursos contra la pandemia, y ha sido el país que más muertos ha tenido por el concepto de la pandemia. A ver, en un momento va a hablar Vargas Llosa, me piden que interrumpamos la entrevista, es una pena, pero a ver, no sé. Otro punto, no podemos darle el mismo trato al inversionista nacional que al inversionista extranjero. Si yo tengo las dos personas, las dos empresas, una nacional y una privada, que me ofrecen lo mismo, yo tengo que darle la... Vargas Llosa entonces reconoce la legitimidad, o por lo menos parafrasea y dice creer en la legitimidad de la presidenta Dina Boluarte en el contexto de que se ha producido una sucesión constitucional. Imagino que usted discrepa con Vargas Llosa. El señor Vargas Llosa, recuerde que no era muy agrado del presidente Castillo. Desde que estaba en campaña, él tomó partida por la señora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Entonces, creo que de ahí... Pero estábamos hablando de la economía popular de mercado. Muy parecido, por lo que dijo el otro día su colega Jaime Quito, al régimen que vivíamos en los 80s. Precisamente fue Vargas Llosa el que en el año 87, con la estatización de la banca, usted era niño, yo también, pero ahí nos llevamos unos años,
trajo con el Movimiento Libertad, Vargas Llosa, el liberalismo al Perú. ¿Por quién hubiese votado usted en la segunda vuelta? Mire, ¿Por Vargas Llosa o por Fujimori? Pero si usted se da cuenta, en el debate que hubo entre el señor Mario Vargas Llosa y el señor Alberto Fujimori, el señor Alberto Fujimori fue prácticamente la postura de izquierda frente a la derecha que era el señor Vargas Llosa. ¿Usted hubiese votado por Fujimori? Como estaba, sí, pero después hizo todo lo contrario, ¿no? Porque él dijo no paquetazo y lo primero que hizo fue el paquetazo. Por eso le pregunto, ¿en 1990 usted hubiese votado por Fujimori? Posiblemente. Mire usted. Posiblemente. Las cosas de la vida. ¿Sí? O sea, usted si hubiese tenido oportunidad de votar, marcaba Fujimori. Era la persona que se presentaba al cambio, entonces, pero después transformó, ¿no? Como muchos presidentes que hemos tenido de izquierda. ¿Y usted sabe o recuerda que Fujimori recibió el apoyo del gobierno entonces? Del gobierno de Alan García. Lo he leído. ¿Y? Normal nomás votaba por Fujimori. Por eso le digo, o sea, acá nos han hecho, hacen campaña por izquierda y cuando gobierna por derecha, en los casos hay muchos, ¿no? Castillo, por ejemplo. Ustedes decían, traicionaron el ideario, porque con el ideario llegamos a poder, cosa que no teníamos la esperanza de que el presidente Castillo, en el transcurso que le quedaba, pueda encaminar las promesas que le hizo al pueblo, no a nosotros, sino lo que se hizo en campaña a los electores. Los cambios que usted y ustedes plantean hacer en el régimen económico, que van desde los artículos 58 hasta el 65, ustedes lo quieren cambiar todo. Así, sí, reformar. Quitamos todo esto de acá. Y en su lugar que el Estado lo gobierna todo. ¿Se regulan los precios? No, el libre mercado lo regula, pero dejemos que sea libre, realmente libre. Cuando usted dice economía popular de mercado, no se me hace que el mercado sea el que regule los precios. Sino que el Estado ponga ¿Sabe qué límites? Economía se llama la que dice que el mercado regula los precios? La economía de libre mercado. Entonces usted quiere la economía de libre mercado. Pero hagamos algo nuestro, ¿no? Algo propio, peruano. ¿Por qué tenemos que siempre economía popular del mercado? Economía peruana de mercado, ¿qué tal? Ya, está bien. Ya, pero entonces, pongamos a los ciudadanos como centro de la atención del Estado. Pero eso no está exento de la Constitución actual. O sea, por eso yo le he dicho, se pueden hacer empresas públicas. Ahora, a ver, lo dice la Constitución, lo permite. Acá está, ya le acabo de leer a usted, en el artículo 60 de la Constitución, que se pueden crear. O sea, usted... Subsidiariamente, dice. Pero, usted quiere otro Petroperú, digamos. Pero ¿por qué no menciona CIMAS? ¿Por qué no menciona Banco de la Nación? ¿Está el Banco de la Nación? ¿Ha quebrado el Banco de la Nación? No. Y encima que le han recortado... No, por eso, pero usted quiere aumentar la planilla estatal. En sectores estratégicos. Dígame cuáles. Fortalecer el Banco Agrario. Fortalecer el Banco Agrario. Tener refinerías para tener nuestro... Como Talara. Como Talara, pero fortalecido. Hasta ahora la estamos pagando y la vamos a pagar por décadas. Pero es que es la inversión que se necesita, después se recupera. O sea, se necesitan obviamente plantas de petróleo. ¿Qué pasa con el medio ambiente? ¿Y lo que piensa en el futuro? Repsol no tiene su planta de refinería. Pero ¿qué hace Repsol? Sube el petróleo, el precio internacional, sube su precio. ¿Baja el petróleo? ¿Lo baja acaso? No, lo tiene ahí. Entonces ahí tiene que haber un Estado fuerte. Eso es lo que nosotros decimos. Pero que la Constitución no lo diga. Por fin, me está dando razón en algo. Pero es que eso no está exento. ¿Pero dónde dice que tenemos un Estado que regule? ¿Por qué los oligopolios, por ejemplo? El Estado orienta bajo este régimen. Orienta. El desarrollo del país. No prohíbe. Principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. ¿Qué le agregaría usted a ese párrafo? El Estado prohíbe los monopolios, por ejemplo. Prohíbe. Porque una cosa es que diga combate el monopolio, desde que dice combate porque los está aceptando. Entonces, prohíbe y en la Ley de Desarrollo Constitucional se traerán las sanciones. Ya. El Estado facilita y vigila la libre competencia, artículo 61. Toda práctica, combate, toda práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas. Ya está. Por eso le digo, tenemos que poner el término prohíbe en vez de combate, cambiarlo y ponerle prohíbe. Combate. Ya, ok, lo cambiamos. Prohíbe. Otra cosa, ¿no? Le ponemos combatir o prohibir. ¿Qué quiere usted? Prohibir.
Pero combate me suena mucho más como... No. Prohibir, ya. Prohibir. O sea, combato. Combato es... Pongo toda mi artillería para que no se cree el monopolio, para que el monopolio no subsista. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Ahí está prohibiendo. Entonces, ¿para qué cambiamos? Algo que ya existe. Pero lo dice combate, ¿no? Combate el monopolio. No. Ninguna ley ni concertación puede autorizar ni establecer monopolios. Dice ninguna ley puede establecer, pero tampoco dice que ninguna ley puede prohibir, ¿no? Por eso pero ¿qué tiene que ver? Es una cuestión de la palabra. Usted quiere poner prohibir. Prohibir. Ya pues, reforme la Constitución. Eso es lo que he presentado. Pues, pero no Asamblea Constituyente. Pero es que al cambiar el régimen económico es un todo. Pero es una palabra hasta ahora la que me está proponiendo. Pero acá no quieren cambiar nada, pues. Pero cambie la palabra. Lo que defiende... Reformo el artículo 61 de la Constitución. Ahí está. Proponga usted. Hemos presentado muchas propuestas de eso. Usted ha propuesto un proyecto de ley para que cambie la palabra y en vez de combate diga prohíbe. Sí. Ya pues. Sí. Pero eso no necesita una asamblea, pues. Pero es que tiene que reformarse todo en un solo integral. A ver, dígame qué otra cosa. Ya, usted quiere reformar el régimen económico y quiere cambiar la palabra combatir por prohibir. Ya, esa es una. ¿La otra? Ya. Pero mire, aquí quienes defienden la Constitución y defienden el libre mercado... Yo no la defiendo. Yo creo ahorita, en el sistema democrático. Le pongo otro ejemplo. Y en este momento, esta es la Constitución que está vigente. Por eso queremos cambiarla, ¿no? Le acabo de decir, comenzando esta entrevista, le digo, convénzame. Hasta ahora usted quiere cambiar una palabra. El otro tema es de cómo le vamos a dar prioridad, igualdad de condiciones a una empresa extranjera, a un inversionista extranjera, lo mismo que a un inversionista peruano. Mire, si tengo dos empresas que ante una licitación, ante una convocatoria, me ofrecen lo mismo, por supuesto que yo tengo que darle prioridad a un peruano, a un connacional. Artículo 63 de la Constitución. La inversión nacional y la extranjera se sujetan a las mismas condiciones. Ya, usted lo ha dicho, a las mismas condiciones. No, pues, ¿qué? Tenemos que darle prioridad a nuestra inversión propia. ¿Eso qué significa? Por supuesto. ¿Usted se preocupa de su familia o de la familia del vecino que está Yo me preocupo de mi familia y de mi país. También nosotros somos solidarios, pero yo le repito, si yo llamo a una licitación y si tengo una empresa nacional y una empresa extranjera que me ofrecen lo mismo, ¿por quién me debo decidir? Artículo 63, sigo. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres. Punto seguido. Si otro país o países adoptan medidas proteccionistas, que es lo que usted quiere, o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de adoptar medidas análogas o similares. No, mire, cómo me lleva, qué interesante la conversación. Ahí por eso debemos cambiar que el Estado debe proteger la producción nacional. Hace poco el Emporio de Gamarra hizo un pronunciamiento donde dice que prácticamente están quebrando porque el Estado está dejando ingresar a textiles chinos que compiten deslealmente. ¿Cómo se llama eso? Mercantilismo. Y se llama lobby. Pero eso no tiene nada que ver con una asamblea constituyente. Entonces, ¿qué hacemos? Algo tenemos que hacer. ¿Nos quedamos así? ¿Sabe qué hacemos? Gobernar bien. Pensar en el país. Pensar en que el régimen económico que ustedes plantean, con todo derecho, pero tenemos aquí memoria y el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirla. Y si ustedes quieren establecer un régimen económico que ya nos pulverizó y nos dio contra el suelo, y nos hizo tomar leche Ensi, y nos hizo tomar pan popular, y para tener un teléfono me demoraba un año en tenerlo porque era la empresa pública en el que todos supuestamente éramos accionistas y teníamos que esperar para tener un teléfono y pagar encima la cuota inicial, la cuota para ser un accionista, un montón de plata. Había que hacer chancha entre la familia para que haya un teléfono. ¿Se acuerda usted de eso, no? ¿Quiere usted que volvamos a eso? Yo no. Siempre nos gusta compararnos con las épocas malas que ha atravesado el país. También ha tenido épocas buenas. ¿Cuándo? Y debemos mirar ¿Cuándo hemos tenido épocas buenas? Ejemplos. En el Perú. Mire, en Europa... No, en Europa no, en el Perú. Me ha sobrecogido su expresión. Quizá yo no tengo un momento de la historia en el que hayamos estado tan bien como en Europa. El Perú ha tenido la época del guano, ya, la época del salitre, pero que fatal. Lo detalla, ¿no? Basadre. Sí.
pero no nos quedemos en el pasado, y como historiador que le digo, tenemos que aspirar a mirar ejemplos positivos. Ya. Ahora ¿Cuál es, por ejemplo, estamos conversando los países del bienestar europeo. Ya. Pero ahí tienen el libre mercado. A quienes admiran, por ejemplo, Estados Unidos. Hace poco el presidente Biden... ¿Por qué cuando admiran a Estados Unidos usted me hace la mano así? No lo digo por usted. O sea, creo que Estados Unidos es el imperio norteamericano que tiene, digamos, sí es una potencia mundial. Pero el mismo Marx dijo que él admiraba de cómo los capitalistas pueden crear riqueza. O sea, que no es incompatible, sino que hay que sacar lo bueno de ambos. Pero por eso, hasta ahora usted, de todo lo que hemos hablado, usted solo quiere cambiar una palabra. En vez de combatir, prohibir. ¿Para eso una asamblea? No, hay otros términos. Dígame otro, por favor. Tendríamos que cambiar también el artículo donde usted habló de darle prioridad a la inversión ¿Qué nacional. Artículo? A este que le he leído, o sea que peruano y extranjero sean prioridad nacional. Por igual, prioridad nacional. Lo que dice ahí es por igual. ¿Y no es eso desventaja? Porque justamente, usted sabe que estos textos, o los estados, digamos, viven en una comunidad global. Entonces, la idea de esto, que es un contrato social, es: tú no me perjudicas, yo no te perjudico. Pero ahí intervienen otros aspectos. Tenemos que hacer respetar la Constitución, porque si dice aquí que si otro país o países, 63, si otro país o países adoptan medidas proteccionistas o discriminatorias que perjudiquen el interés nacional, el Estado puede, en defensa de adoptar medidas análogas. Lo dice aquí. Enfréntese con la China, pues. Pero ¿por qué cuando nosotros decimos hay que subvencionar la agricultura o hay que darle el apoyo a la agricultura? O sea, los países desarrollados lo hacen. Sí, está bien. Pero ¿de dónde sacamos ese dinero? Cobrándole las deudas tributarias que deben las grandes empresas. Nada más, ahí está la solución. Y teniendo una SUNAT fuerte que fiscalice y que meta presos a los que evaden impuestos, ¿sabe usted como en otros países? ¿A quiénes solo llega la SUNAT? A los que pagamos impuestos. Por eso. ¿Sabe cuánto, a nivel país, cuántos pagan impuestos y cuántos no? ¿Sabe usted? En una economía donde la precariedad es más del 70%, la informalidad... La informalidad está ya en 80%. Ya. ¿Pero de quién es la responsabilidad? Del Estado. Entonces, ¿y el Estado con qué se rige? Con la Constitución. Sí, pues. Entonces cambiemos la regla de juego. El problema es que no se hace caso a la Constitución. Le acabo de decir que sí, se pueden hacer empresas públicas, se puede tener una competencia leal entre extranjeros y peruanos. En el Perú está aquí. ¿Por qué se quejan entonces los señores de Gamarra? Y algo no se quejan por la Constitución, se quejan porque el Estado no gobierna. Y ese es el gran problema. La Constitución pone la regla del juego. No es el texto, es gobernar, le estaba diciendo es gestión. Que el mismo señor Biden ahora ha dicho, hace poco ha dicho que este sistema injusto del capitalista, donde los ricos no pagan nada y donde más pagan los pobres. Lo ha dicho Biden. No lo está diciendo... ¿Qué tiene? ¿Que Biden ¿qué nos está diciendo? la bandera roja? Lo que nos está diciendo que este sistema hay que reformarlo. Por supuesto, nada está escrito en piedra, mi amigo. Pero eso no significa que hagamos una asamblea constituyente. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no darle al pueblo esa potestad? Usted hasta ahora solo lo que me dice es cambiar una palabrita en el régimen económico. Pero hay otras cosas. Pero hasta ahora no me dice. En el sistema político, por ejemplo, yo le digo, en el 2017... ¿Vamos a qué artículo, en el 2017, congresista? En la parte económica, en la parte política. ¿Qué artículo? En el 2017, el censo de la INE arrojó que el 25% de peruanos se consideran, se autodeterminan pertenecientes a un pueblo indígena. Y usted dígame, ¿qué representante de algún pueblo indígena hay ahorita en el Congreso? Ninguno. ¿Dónde está? ¿Qué artículo, señor? En el capítulo del régimen político. Ya, ese está, ¿qué capítulo es? ¿Qué artículo es? Organización del Estado. Organización es más abajo, entonces más al comienzo. Derechos políticos y de los deberes. Pero lo que yo le estoy diciendo es que la Constitución tiene que ser algo integrado. Si se cambia el capítulo económico, tiene que cambiarse también. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum, iniciativa legislativa, remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas. ¿Qué quiere cambiar? Que tengan los pueblos originarios sus representantes. Haga pues una reforma y agréguele ahí los pueblos originarios y de también qué manera lo desarrolla. Entonces se da cuenta que el problema no es asamblea, que no va a la asamblea, va una reforma constitucional. Pero ni siquiera eso quieren. Pero háganlo bien, pues.
Pero salen, pues, los defensores. Estudien bien la Constitución, lean la Constitución y de ahí digan, ya, a esto le podemos agregar esto. O digan de una vez, acá queremos que venga Pol Pot. Ya, se acabó. Ya, no, un nuevo Stalin, como usted condenará a Ortega, supongo, ¿no? Sí, sé quién es Stalin, sé quién es Pol. No, usted condena a Ortega, supongo, ¿no? Mire, ¿por qué no nos, ¿sí o no? ¿por qué no nos comparamos con otros ejemplos? Usted ha citado a Biden. Ni siquiera podemos... Yo cito a Ortega. ¿Qué le parece a Ortega? Ni siquiera podemos con nuestros propios problemas. No me quiere hablar de Ortega. Y, mira, tenemos tanto por hablar del país que... Pero usted se fue a Estados Unidos. ¿Sabe usted lo que está haciendo Ortega? Por supuesto que ese es... ¿La persecución a los opositores? Obviamente. ¿Las condena o no? Obviamente. Firmeza, pues. Pero estamos hablando Una izquierda democrática no puede avalar dictadores. ¿Usted cree en Maduro? Desde luego que nosotros siempre... ¿Usted cree en Maduro? Perú Libre es un partido democrático. ¿Usted cree en Maduro? ¿Maduro es un demócrata? Mire, hablemos del Perú. ¿Maduro es un demócrata? Tenemos tanto problema. ¿Maduro es un demócrata? Tenemos tantos problemas. ¿Maduro es un demócrata? Mire, lo que le puedo hablar es del país que tenemos tanto por hacer que Maduro... Nicolás Maduro. Dejemos a Maduro y Venezuela con sus problemas. ¿Demócrata? Que resuelva el pueblo venezolano sus Le he hecho una simple pregunta porque ya tengo que ir a la pausa. ¿Maduro, Nicolás, es un demócrata? Empleemos todas nuestras fuerzas en solucionar los problemas internos. Dejemos a los países hermanos es un demócrata. Que solucionen sus problemas ellos. ¿Nicolás Maduro es un demócrata? Van 10 veces que le pregunto. El Perú tiene sus propios problemas. ¿Nicolás Maduro es un demócrata? El Perú tiene sus propios problemas. Trabajemos en el... ¿Por qué nos metemos en los pleitos de los vecinos? ¿Qué ha hablado de Estados Unidos ahorita? Yo estaba hablando del Perú y usted me habló de Biden y me dijo, Biden quiere ser Marx, no sé. Esos son ejemplos que se rescatan. Las dictaduras las vamos a rechazar. Las dictaduras vamos a rechazar. Las dictaduras van a ser rechazadas de plano. Ni siquiera tienen responder. Ni siquiera tienen asidero. ¿Nicolás Maduro es un demócrata? Obviamente que no es demócrata. Ah, vaya, pero ¿por qué le tomó 2 minutos para responderme eso? Encarguémonos de los problemas que tiene el país y no miremos los problemas del vecino. He hablado de que la Europa y los yo le decía sociales, que el transporte público en Europa es gratis. Cuando le digo el Maduro se ha demorado 2 minutos en contestarme. Para los que dicen que el Estado no puede intervenir, no puede hacer empresa, yo les digo, vean los ejemplos. El público creo que es lo suficientemente inteligente para sacar el juicio que crean conveniente. Yo le agradezco por esta entrevista. Gracias por el espacio. El legislador de Perú Libre, Américo Gonza, con nosotros. Vamos a hacer...